Buen día, jóvenes. Mi nombre es Víctor Castro Luy y vamos a desarrollar el curso de inglés para este ciclo anual. Vamos a desarrollar y a trabajar las principales eh, estructuras gramaticales que tiene el idioma inglés, ¿no? Como bien sabemos, en el examen tenemos que desarrollar en buena parte todo lo que refiere a gramática, ¿no? Conocimiento de la gramática en líneas generales, ¿no? Comprenderlo, estructurarlo, no tanto por el camino de la traducción, que puede ser una buena herramienta, ¿no? Pero en realidad es entender y estructurar bien la gramática del idioma, conocerlo perfectamente bien para poder, pues, darle sentido a la oración, ¿no? A una oración, por la estructura gramatical, por los elementos que conforman una estructura, una oración, un párrafo, un enunciado, ¿no? Entonces, los elementos gramaticales es muy importante. Claro está que si se tiene conocimiento también de vocabulario, es decir, se puede traducir un poco más, son herramientas que van a ayudar bastante a entender mejor el sistema la forma de evaluación que tiene, ¿no? Pero básicamente es conocer la gramática, es decir, conocer al sujeto, conocer a un verbo, ¿no? Conocer a un adjetivo, ¿no? Y el uso que tiene cada uno dentro de la oración, la función que ejerce cada uno dentro de la oración, para poder entender perfectamente bien la estructura gramatical. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar el día de hoy, esta primera clase, esta primera sesión, ¿no? Hablando de los pronombres, bueno, una parte de los pronombres en inglés, ¿no? Vamos a hablar hoy día de los subject pronouns y los object pronouns, ¿no? Que hoy día será así como el sujeto, ¿no? El sujeto de la oración y el objeto de la oración, ¿no? El sujeto no como un sustantivo directamente, sino como reemplazo del mismo, ¿no? Obviamente la definición del pronombre, ¿no? ¿Qué es un pronombre? ¿Qué es el pronombre? El pronombre es el reemplazo de un sustantivo, pronoun, reemplazo de un noun, es decir, reemplazo de un sustantivo, ¿ok? Y así hay que entenderlo de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, bueno, una oración está compuesta por un sujeto y un predicado complemento, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Bueno, dentro del predicado o complemento tenemos pues varios elementos, ¿no? El verbo, es el objeto, el adjetivo, el sustantivo, etcétera, ¿no? Me vamos primero por el subject, ¿ok? So, pay attention to the underlined words, ¿ok? Presten atención a las palabras subrayadas, ¿ok? James is my brother, ¿no? James es mi hermano. The dog chased the cat, ¿no? El perro persiguió o correteó al gato, ¿ok? Yesterday, my sister came late to school, ¿no? Ayer, mi hermana vino tarde del colegio, vino tarde al colegio, ¿ok? Okay, that's it. The underlined words are called subjects, ¿no? James, the dog, my sister, ¿no? Las palabras subrayadas son llamados sujetos. The characteristic of the subject is it always appears before a verb, ¿no? La característica de un sujeto es que siempre aparece antes de un verbo. O sea, el sujeto siempre está antes de un verbo, ¿no? El verbo es is, no sé, estar. El verbo es chase, ¿no? Esta vez de pasado, corretear, perseguir. Came, ¿no? Pasado de come, llegar, venir, ¿no? Venir, ¿ok? Entonces, siempre está antes de un verbo. El sujeto es importante en una oración en inglés. El sujeto no puedes eliminarlo, no puedes suprimirlo de ninguna manera, ¿no? No existe el sujeto tácito en inglés, cosa que en español sí existe y sí tenemos, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta, hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? No omitir nunca el sujeto en inglés, por lo menos en un nivel básico, incluso intermedio. Hay situaciones en las que se puede omitir el sujeto, sí, es cierto, ¿ya? Pero cuando se tiene un muy buen amplio dominio del idioma. Presten atención a esa característica. ¿Okay? Entonces, estamos viendo el subject, el sujeto en la oración. Solo el sujeto, ¿ah? ¿Ok? El sujeto. James, the dog, my sister. ¿Ok? Muy bien, el sujeto, ¿ya? El objeto de la oración, object. ¿Ok? So, pay attention to the underlined words. Presten atención a las palabras subrayadas. ¿Ok? Aquí tenemos. I meet Alex last night. Yo conocí a Alex, o me encontré, mejor. Yo me encontré a Alex anoche. ¿Ok? Presten atención. ¿Eh? The principal came to me yesterday, ¿no? El director vino a mí ayer, ¿no? Vino ayer. ¿Ok? The mother was looking for her children, ¿no? La mamá, la madre estaba buscando a su
a sus hijos, ¿ok? Sus hijos, sus niños, ¿no? Sus hijos, ¿ok? Plural. So the underlined words are called objects. Fíjense que las palabras subrayadas son llamados objetos. Alex, ¿no? El nombre propio. Me, sujeto, objeto. Her children, también objeto. ¿Okay? The characteristic of an object is it always appears after a verb. La característica, ¿no?, de un objeto es que siempre aparece después de un verbo. Ojo, puede estar, de hecho está siempre después de un verbo o después de una preposición. Came, to, for, ¿ok? Entonces, ambas formas son posibles, ¿ya? Verbo o preposición. Entonces, así lo estructuramos. Esa es la ubicación, ¿ya? Sujeto, vamos a ver este como parte, como ejemplo, ¿ya? Sujeto, verbo, objeto, ¿ok? Y lo voy a explicar detenidamente. ¿Cuál es la función del sujeto y cuál es la función del objeto? ¿Ok? Incluido el verbo, claro está, ¿no? Que sabemos que es la acción, ¿no es cierto? El sujeto ejecuta una acción. Esta acción la recibe el objeto, ¿no? ¿Okay? O dirigida hacia el objeto. Dicho de otra manera, el objeto recibe una acción, ¿no?, que ha sido dirigida, que ha sido ejecutada por el sujeto. ¿Okay? Esa es la característica, ¿ya? Entonces, fíjense la ubicación, sujeto, verbo, objeto. Básicamente por ahí entramos, ¿ya? Estamos viendo subject, object, la ubicación de estas palabritas, estas estructuras gramaticales dentro de una oración simple y sencilla. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pronombre, pronoun. What is a pronoun? Lo dijimos al inicio de la clase. Un pronombre es el reemplazo de un sustantivo. ¿Okay? Fíjense que en las veces teníamos a Alex, ¿no? Teníamos al perro, teníamos a mi hermana, ¿ok? La hermana, ¿no? Entonces son los reemplazos. ¿Ya? Esos pronombres, ¿ok?, van a reemplazar esos sustantivos, ¿no? Va a reemplazar a Alex como nombre sustantivo propio, o el perro como sustantivo común, ¿no? ¿Okay? Mi hermana, la hermana como sustantivo común también, ¿no? Reemplazo, ¿ok? Muy bien. So, pronouns are words that replace proper names or nouns. Los pronombres son palabras que reemplazan nombres propios de los sustantivos, como Alex, ¿ok? Como María, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí están los subject pronouns. Esos son los subject pronouns, que creo que, bueno, de una manera ya los conocen, incluso muchos de ustedes del colegio, ¿no? Siempre nos los enseña. Esos son los subject pronouns y cada subject pronoun en inglés tiene su propio object pronoun. ¿Okay? Hay que aprenderlo, ¿ya? No hay de otra, ¿okay? Hay que aprenderlo, ¿ya? Bueno, I, you, ¿no? I, you, we and they, ¿no? Este grupo, he, she, la tercera persona, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y cada uno de ellos tiene su object pronoun. Para I, me. Para you, you. Para we, us. Para they, them. Para he, him. Para she, her. Para it, it. ¿Okay? Cada uno de ellos se identifican de esta manera. O sea, reemplazan a un sustantivo, que es la función gramatical, ¿ok? La característica principal que tiene que ver con respecto a el pronombre, directamente, propiamente dicho, ¿ok? Muy bien, entonces hay que aprender este cuadro, ¿ah? Queda entonces, bueno, como una primera tarea, digamos, aprenderlo, no queda de otro, ¿ok? Mira, de ejercicios que nos puede ayudar también. So, read this. Miren, leamos esto, que lean esto, leamos esto, ¿no? Fíjense cómo suena o lo terriblemente mal que suena. Alex is a student. Alex es un estudiante, un alumno. Alex lives with his parents. Alex vive con sus padres. Alex's parents love Alex very much. Los papás de Alex aman a Alex mucho, muchísimo. Alex has a sister. Alex tiene una hermana. Alex's sister is 3 years younger. ¿Okay? La hermana de Alex es 3 años menor than Alex, que Alex, ¿no? Alex and his sister usually play a lot of games together. Alex y su hermana usualmente juegan muchos juegos juntos, por la redundancia en inglés de esa manera, ¿no? Alex and his sister loves each other, ¿no? Alex y su hermana se aman mutuamente, ¿no? Que son hermanos, ¿ok? Fíjense lo terriblemente mal que sonó todo ese fragmento, ¿ok? Alex, 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 es muy repetitivo. Ahí entran los subject pronoun como reemplazo. ¿Con qué fin? Para no repetir, no sonar repetitivo en la lectura, en cómo uno comunica, ¿no?, las cosas, ¿ok? Alex, 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 ¿ok? Muy repetitivo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en esa característica, ¿ya? So, let's put pronouns to the text, ¿ok? Ahora pongamos pronombres al texto, ¿ya? Vamos a poner unos pronombres al texto para ver cómo suena mejor, van a ver, ¿ok? So, Alex is a student.
Ok, Alex, ok, ya sé que estoy hablando de Alex. Él es el protagonista de mi historia. Ok, entonces en vez de decir Alex, ahora reemplazo como sujeto por el subject pronoun he. Y es masculino, él, ¿no? He lives with his parents. Él vive con sus padres. Okay? His parents love him very much. Sus padres, ese his es un posesivo, ¿ok? También, ¿no? Objetivo posesivo, pero te reemplaza. Lo aman mucho a él, objeto. ¿A quién aman sus padres? A él, objeto. ¿Okay? He has a sister. Él tiene una hermana. Él, Alex, sujeto. His sister is 3 years younger than him. ¿No? Su hermana, posesivo otra vez, ¿no? Es 3 años más joven que él, ¿ok? Igualito, otra vez, objeto, ¿ok? They usually play a lot of games together. Ellos, o sea, ¿ellos quiénes son? Alex y su hermana, ¿ok? Usualmente juegan muchos juegos juntos, so they love each other. Ellos se aman uno al otro, se aman mucho, ¿ok? Entonces, estamos reemplazando. Ahora sonó mucho mejor, ¿ok? Ese es el propósito del subject pronoun. Bueno, los pronoun en general, ¿no? Hoy estamos estudiando los subject y a los object pronouns, ¿ok? Fíjense en eso, ¿ya? Entonces, esa es la ubicación que tienen dentro de una oración, ¿no? Estos elementos gramaticales que estamos repasando en el día de hoy. So, touch the correct pronoun that can replace the underlying words. ¿Ok? A ver, fíjense, vamos a reemplazar, ¿ya? Bob, que es el diminutivo de Robert, ¿ok? Como así como Robertito, ¿no? O Tito podría ser en español. Bob brushes his teeth before going to bed, ¿no? Bob se cepilla sus dientes antes de acostarse, es decir, la cama, antes de ir a dormir, ¿ok? Este Bob, ¿por cuál lo reemplazaríamos? ¿Cuál sería el mejor reemplazo? ¿Mm? Nombre, bueno, dijimos que es Roberto, ¿no? Como Robert, ¿ok? El diminutivo de Bob, ¿no? So, he, ¿ok? Este sería el mejor reemplazo, ¿ok? He. Obviamente los demás no funcionan de ninguna manera, ¿ok? Esa es la respuesta correcta, ¿eh? Sigamos. Thomas and Steve went to the jungle. Thomas y Steve fueron a la selva. ¿Okay? Thomas and Steve, plural, ¿no? ¿Ok? Tomás y Steve, ¿no? ¿Cuál sería entonces el mejor reemplazo como sujeto, ¿ah? Como subject pronoun, como sujeto, en el lugar de sujeto. So, they, ¿ok? Muy bien, ahí lo tienen, they. Los demás simplemente no van a funcionar en ninguna manera, ¿ok? Se van a desvanecer, ¿no? ¿Ok? Ahí está el they. Siguiente ejemplo, ¿ok? The crocodile was eating a zebra, ¿ok? El cocodrilo estaba comiendo una cebra, ¿ok? Bueno, un ejemplo un poquito. Ok, the crocodile, ¿ok? The crocodile. ¿Por cuál reemplazamos? ¿Cuál sería el mejor reemplazo como sujeto, como subject pronoun? ¿Ok? A ver. ¿Puede ser un he? No. ¿Puede ser un she? Tampoco, ¿no? ¿Ok? El cocodrilo es un animal, no es una persona, ¿ok? Entonces, mejor que it was, ¿no? Okay. Un it sería, por they también es ellos, ¿ok? Entonces, de alguna manera lo vamos a eliminar, ¿ok? Bueno, ese sería el it, ¿no? Es el que de alguna manera reemplaza, ¿ok? Bueno, ahí está. Mom and I watch Trolls, ¿no? Mamá y yo, ¿no? Mamá y yo vimos Trolls. Bueno, una película, es una serie, ¿no? ¿Ok? Mamá y yo nos convertimos en nosotros, ¿ok? Ojo, fíjense, no son ellos, ahora es nosotros, estoy incluido yo, ¿ok? Entonces tenemos un he, no, ¿ok? Un she, tampoco, ¿no? Un it, no, porque son personas. Un they, tampoco, ¿ok? We, encajaría mejor, ¿no? We watched, ¿no? Trolls, ¿ok? Nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera lo vamos identificando, ¿ok? Cindy lives in a city. ¿No? Cindy vive en una ciudad, ¿ok? Cindy vive en una ciudad. Cindy, nombre femenino, ¿no? Que nombre propio también. Entonces, reemplazado por un we, no creo, ¿no? Por un they, tampoco, ¿ok? Por un he, masculino, ¿no es? ¿Ok? Por un it, no es una persona. So, she. She vendría perfectamente bien, ¿ok? Y ahí lo vamos identificando, ¿de acuerdo? Muy bien. She lives in a city, ¿ok? The teacher was angry with Jesse and me, ¿ok? The teacher, ¿no? El profesor o la profesora estaba molesto o molesta con Jesse y conmigo. ¿Okay? Ojo, fíjense. Aquí hay un objeto, aquí hay otro objeto. Jesse y yo nos convertimos en otra vez nosotros, ¿no es cierto? Pero ya no como sujeto, ya no es un we, porque el sujeto es el profesor, la profesora, the teacher, ¿ok? Aquí se convierte en objeto. Recuerda que el objeto está después de un verbo o una preposición, ¿ok? Bueno, en este caso tenemos, ¿ok? Entonces, him sería él, si fuera él, ¿no? ¿Okay? Her, si fuera solamente Jesse. It sería, si fuera algo que no es humano, ¿no es cierto? Them serían
con ellos, ¿no? O sea, ahora me incluyo yo. As, ¿ok? Y de esta manera lo identificamos, ¿ok? As sería la respuesta, ¿no? Correcto, ¿ok? La mejor respuesta. Yesterday I saw Mike. Ayer yo vi a Mike, ¿no? Ayer yo vi a Mike, ¿no? Yo, sujeto. So, el verbo, el pasado de sí, ¿no? El verbo. Sujeto, verbo, objeto. Ahora reemplazamos por el object pronoun, ¿no? Mike es como Miguelito, ¿no? De Michelle, de Michael, ¿okay? De Miguel, ¿no? ¿Cuál sería entonces el object como reemplazo como object pronoun? Us, a nosotros, no, ¿ok? Them, a ellos, no, es singular, no es plural, ¿ok? It, bueno, es una persona, no es un animalito, no es un lugar, nada de eso, ¿no? Her, ese es el femenino, sería para ella, ¿ok? Mike es masculino, so, him, ¿ok? I saw him, ¿no? Yo lo vi, ¿a quién? A él, a Mike, ¿ok? Y así lo estamos reemplazando, ¿ok? Solamente reemplazo. Un par de ejemplos más. Where did you buy the skateboard? ¿No? ¿Dónde compraste el skateboard? ¿No? El skate, ¿no? La patineta. Patineta que se dice en español, ¿no? Bueno, ¿dónde compraste? Where did you buy the skateboard? ¿Dónde compraste la patineta? La patineta no es persona, ¿ok? Ojo, aquí está el sujeto, aquí está el verbo, bueno, verbo auxiliar, pero aquí está el objeto, ¿ok? Entonces, no es persona, no puede ser un as, ¿no? Como objeto, ¿ah? No podría ser un them, puede también ser sujeto, mucho menos un her, ¿no? Ella, un him o un él, ¿no? ¿Ok? Sería un it, ¿no? Where did you buy it? ¿Dónde lo compraste? Lo compraste. ¿Qué es el lo? La patineta, ¿ok? Skateboard, ¿de acuerdo? Y esa es la respuesta. Muy bien. I always obey my mother. Yo siempre obedezco a mi mamá. ¿Ok? Siempre obedezco a mi mamá. ¿Ok? Yo sujeto. Obey es el verbo. ¿Ok? Entonces, aquí viene el objeto. ¿Por cuál reemplazo a my mother, a mi mamá? Es obviamente femenino, she, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Puede ser un him? No puede ser un him. ¿Puede ser un as? Tampoco puede ser un as, ¿no? ¿Ok? No es plural, ¿no? Them tampoco no es plural, ¿ok? It, no, ¿ok? No es en este caso como el ejemplo anterior que era la patineta, no. Entonces, I always obey her. Yo siempre la obedezco. ¿A quién? A ella, a mi mamá, ¿ok? Y así lo reemplazamos, ¿ya? We are looking for Celine and Tasia, ¿ok? Tasia o Tasia, ¿ok? Tasia, ¿no? Bueno, Celine and Tasia, ¿ok? Let's see. We are looking for, ¿ok? Estamos buscando a Celine y a Tasia, ¿ok? Looking for, ¿no? Ese es el verbo, buscar, ¿no? Okay. Object pronoun, ¿ok? Reemplazamos al objeto, ¿no? Vamos a hacer un reemplazo, un pronombre, ¿no? Entonces sería algo así como ellas, ¿no? O sea, ellos o ellas, ¿no? Entonces sería un him, no, este es singular, ¿no? Sería un us, este es plural, pero es nosotros, si estuviera incluido yo, aquí no estoy incluido yo, estoy incluido Celine y tal, si son dos personas, ¿no? It, bueno, no es la patineta, como anteriormente, no es her si fuera solamente una de ellas, ¿ok? Son ellas, them, ¿ok? We're looking for them. Nosotros las estamos buscando. Las, ¿a quién? A ellas. ¿Okay? Las estamos buscando. ¿Okay? Y de esa manera hemos visto estos subject y object pronouns. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de identificar los elementos gramaticales dentro de una oración. ¿Okay? Sujeto. Empecemos por esta premisa, ¿no? Ustedes saben que es sujeto, predicado o complemento, ¿no? Bueno, dentro del complemento predicado tenemos en primera instancia el verbo, siempre hay un verbo, tiene un verbo, e inmediatamente después, generalmente, puede haber un objeto, object, el objeto de la oración. Entonces, son los elementos gramaticales que conforman una oración básica, vamos a decir. ¿Okay? Vamos a partir de ese punto. ¿Ya? Más adelante estudiaremos también los verbos, eventos, tiempos gramaticales, ¿no? Muy bien. Entonces, eso hay que aprender. Ya saben que existen los subject pronouns y los object pronouns, ¿no? Dos columnas que hay que aprender, que ya lo acabamos de revisar. ¿Okay? Entonces, fíjense en esos elementos gramaticales que hemos visto el día de hoy, ¿ya? El pronombre, ¿no? Reemplazo de un sustantivo. Esa es la definición básica que hay que aprender, que hay que tenerlo bien claro, ¿no? Pronoun, reemplazo del noun, reemplazo del sustantivo. ¿Okay? Entonces, eso hay que revisarlo. ¿Ya? Tienen ustedes ahí también en su intranet los PDFs correspondientes, ¿no? A la parte teórica de la clase del día de hoy, ¿no? Echen un vistazo, leanlo, revisen. Tiene ahí más ejemplos también que les puedo ayudar a entender mejor. No es tan complicado. Empiecen a leer en inglés, empiecen a practicar. En primera instancia no van a entender todo, pero entiendan lo principal, lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? No se desesperen poco a poco, ¿no? Tenemos bastante tiempo por delante para trabajar los diferentes temas, ¿no? Y adicionalmente hay una lista, unos cuantos ejercicios, unos pequeños ejercicios, ¿no?
enfocados a la forma de cómo los van a evaluar en el examen de admisión, ¿no? Que es lo que específicamente nos estamos preparando. Ok, jóvenes, entonces hagan los ejercicios, practiquen y repasen también, ¿ya? O sea, eso es una primera parte, ¿no? Poco a poco iremos entrando ya a ejercicios un poquito más complejos que ustedes más o menos pueden ir reconociendo y van a ir entendiendo conforme vayamos trabajando los ejercicios. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces hagan los ejercicios, lean, estudien, aprendan bien este primer tema para que no tengan problemas más adelante, porque iremos avanzando con los temas también, no tengan ninguna dificultad. ¿Ok? Practiquen, sigan estudiando, nos vemos la próxima clase.